Ya. Después los aviones que llegaban con cargamento, porque ya no había pase para Piura, ¿no? Entonces, los aviones que venían con verduras, con frutas, Víveres. en el mismo aeropuerto llegaban toda la gente y saqueaban los camiones. Entonces no llegaba a Piura. Ahí ya se desaparecía todo, porque no había comida. Yo vivía de pensión acá y no había comida. Entonces nos íbamos, formábamos colas para comprar el pan que hubiera, cualquier pan, ¿no? Yo recuerdo de que con una amiga compramos un pequeño pan de molde, lo pusimos para traerlo al día siguiente, porque ya para traerlo, hacernos algún sándwich, algo, y traerlo acá, porque ya no íbamos a regresar a la casa. Y en la noche se llenaba de hormigas, porque había bastante bicho. Sí, claro. Entonces, De lluvia. al día siguiente, antes de traer el pan, sacudiendo, matando las hormigas, volviendo de nuevo a sacudirlo para poder, hasta que supuestamente quede sin hormigas para hacernos nuestros sándwiches. No. Fue una época difícil, porque yo recuerdo que las colas eran inmensas. Para comprar pan. No es que pan llegaras barato. y dijeras 20 soles de pan, no, te daban el pan medido, porque la cola era inmensa y era una vez por semana. Wow. Entonces comprábamos todo el pan que se podía para la semana, ¿no? Cosa que no estábamos acostumbrados, por lo menos en mi familia. El pan de la mañana era de la mañana y el pan de la tarde era de la tarde, no tenía nada que ver. Pan nuevo. Pero ahí aprendimos a comer pan de una semana, ¿no? Wow. Escasez de energía, ¿no? Cortaban el agua por No había todas luz, las, no había agua, como había, no había caminos. había Todo era, pues, o sea, inundaciones. todo era barro. Entonces se cortaba continuamente el agua, porque estaba contaminada. Pero qué sé yo, ¿no? entrar a la universidad tenías de todas maneras que entrar bien puesta. Entonces venías con tus sandalias y al entrar a la universidad traías tus zapatillas, otros zapatos, ya te cambiabas. Wow. Porque Y las venías lleno de clases barro. siguen como si Siguieron, fuera normal. Sí, pero ya llegó un momento en que sí pararon. Cuando se inundó el edificio 80, ahí pararon por 15 días mientras hacían la rampa. Y después de hacer la rampa. Al principio llovía y al día siguiente amanecía seco. Piura es seco. Pero después de un tiempo que llovía igual, una barbaridad, ya la tierra no chupaba y se quedaba el lagunón semanas, ¿no? La carretera de Piura a Chiclayo se interrumpió con una laguna inmensa, ¿no? Se rompió todo. ¿Y ustedes durmieron en el aeropuerto Sí, yo dormía en el aeropuerto. para Esperar poder regresar? Sí, para regresar, para venir a Piura, porque las clases empezaban y no habían vuelos. Entonces, en cuanto se abría un vuelo, íbamos todos para poder ver si alcanzábamos un cupo. Desde Chiclayo. Desde Chiclayo para acá. Ok. En esa época venía un montón de gente de Chiclayo a estudiar acá a Piura. Pues. Sí. Y en esta época, ¿dónde vivía mientras que estaba estudiando? Vivía en el centro. Bueno, tenía una pensión ahí en el centro. Bueno, toda esta zona no había nada. Por la casa nuestra, todo era sembrío. Oh, wow. Sí. Y fue así durante todo el año del 83. El 83 hasta medio año. Hasta medio año. Wow. Empezó más o menos en el 82. Casi a finales del 82 y fue hasta mediados Y de... también cuesta un rato para preparar los caminos y las carreteras, ¿no? Y ahí es cuando Piura se vuelve caro. Y salió la moda de los motos lineales, porque tú cruzabas de una calle a otra, había laguna y pasabas encima de tablones que ponían, los autos no podían transitar porque se destrozaban y aparecieron las motos taxis, ¿no? Al otro lado te esperaba alguien que estaba necesitado de dinero y se le prendió la idea de decir, señora, tanto, ¿no? Como taxi, la moto. Entonces nos trasladábamos en moto porque pasaban por los tablones que unían las calles. Les contaba a ellas, yo trabajé una época ya
pasábamos en cámaras de tractores que ponían tablas encima, nos sentaba y uno de ellos nos iba llevando de una orilla a la otra. Wow. Increíble. Y eso fue lo peor. En 1998 dicen de que fue de las lluvias más fuertes, pero fue poco tiempo. Resulta que empieza la lluvia como a las 3 de la tarde, más o menos. Fuertísimo, fuertísimo. Ya no podían venir en carro porque ya no había pase entre el centro y mi casa quedaba para el otro lado. No, ya tenían que irse a pie. Tuvieron que caminar, llegaron a pie y los árboles se caían con la lluvia y los vientos. Sí. Detrás de mi casa había un parque, se cayeron los árboles. De tanta agua. Wow. O sea, fue una de las más fuertes, pero fue menos tiempo. Y otra cosa, que se tomaron medidas para que no se repitiera lo del 83, que quedamos incomunicados, ¿no? No habían líneas, no habían carreteras, los aviones no podían aterrizar porque había mucha niebla. En 83 no había forma. En esa época, pues comprar un balón de gas era imposible, ¿no? No había. Y entonces empezaron a cocinar con leña y el galón de querosene, que era el combustible, escasísimo, era imposible encontrar querosene, no había azúcar, no había que era lo primero, la gente endulzaba con caramelos. Yo recuerdo... En aquella época no era como ahora de que ya te acostumbras a tomar las cosas sin azúcar, ¿no? Antes se había acostumbrado a comer siempre con azúcar. Entonces, como no podían tomar sin azúcar, compraban caramelos. Yo recuerdo que mi desesperación, porque nosotros nos inundamos y nos repartimos, ¿no? Compré gelatina, había gelatina, y endulcé mi café con gelatina. Oh, wow. Cuando lo tomé, lloré de pena, porque no podía tomar eso. La desesperación de decir, ¿qué como, no? ¿Cómo? O sea, plata podía haber para comprar, pero no había el producto. Fue espantoso. Ahí aparecieron las ollas comunes. Por primera vez, no me acuerdo mucho. Sí, creo que sí. Se reunían de toda una zona, juntaban todo lo que tenían y hacían ollones de comida para repartirles a todos. Las ollas comunes. Y ahí ya se quedó. Hasta el día de hoy duran las ollas comunes, ¿no? Para los más necesitados, ¿no? Llegaban donaciones, entonces se preparaban ollas inmensas en un parque de una zona y se distribuía a todos, ¿no? Wow. Porque no todos tenían la facilidad de contar con azúcar, aceite, lo básico, ¿no? Avena se consume bastante. Fue una época bien dura el 83. La inundación porque se salió el río. Pero llovió de tal manera que el día anterior a la inundación empezaron a decir: se va a salir el río, se va a salir el río. No creíamos. O sea, ¿Íbamos a verlo? Todavía le falta, No. decíamos, ¿no? ya, pero era porque las lluvias por acá ya pasa, las lluvias no son aquí mismo en Piura, en Chulucanas, y esa es el agua que pasa por acá. Que se salía como, decían que se salía como una ola. Bueno, nosotros lo decíamos. llamamos creciente. De repente el río, cada determinada temporada que empieza, llega como de golpe, ¿no? O sea, no hay nada, ustedes han visto ahora, ¿no? No hay nada. Seco, siempre está seco. Sí. Y de repente llega como una ola, ¿no? Arrasando con todo. Sí, como Le llamamos nosotros la creciente y avisaban, ¿no? Que iba a venir una creciente tan grande como la del no sé qué año. Como una ola inmensa. Es un río, no es una ola, no es un mar. Y hasta íbamos a mirar al río, había crecido todo, pero como a las 12 de la noche empieza, ¿no? Como a las más, ¿no? Como a las 3 de la mañana, creo, empieza ya a salirse el río hacia la urbanización. Pero a las 12 de la noche estaban toditos en alerta. Sí, no dormían. todo el día hemos estado en No alerta, dormía. todo el día.
Pero, viendo a ver qué pasaba. pero Gerardo, de todas maneras, él ya había pasado inundaciones en su casa, pues, ¿no? Así que él, desde temprano dijo, no, subamos las cosas. Entonces yo decía, ay, subir las cosas, no, pero Gerardo, no, hay que subir las cosas. Subimos todo, no dejamos vacío toda la parte de abajo. Y como a las 3 de la mañana se empieza a meter el agua a la casa. Y nosotros barriendo hacia afuera, intentando, colocando periódicos, colocando toallas, colocando. Seguía metiendo. Mi casa se inundó hasta 60 centímetros. No, pero mi casa es una de las menos. Las que están más cerca de la playa, al río. Sus autos. Todo el primer piso. Les contaba que muchos perdieron sus autos porque los dejaron en la cochera pensando, la de las llantas no pasa. No, los tapó. Tapó los autos. Qué miedo. Y Carmen, y tu amiga que había comprado el día sábado su auto nuevecito, lo habían sacado, lo habían entregado, no tenía placas, no tenía nada. Y a los 3 días, cubierto de agua. Y ella lo metió a la cochera y puso sacos de arena. Ya como para... Sí. Igual, sí, no. 1,20 m de agua, por encima de cualquier cosa pasó. Sí. Es que con la inundación primero se empezó a meter por los... empezó a meterse por las puertas, por los portones. Pero después ya el agua salía por los desagües. No, el agua ya salía por los desagües. O se filtraba por las paredes. Por las ¿no? mismas, sí. O sea, ya estaba todo húmedo, pues ya estaba todo húmedo. Se filtraba, tú veías las paredes y globitos a lo largo de todo. No, feo. No creo que viva yo la siguiente inundación, de verdad. La Plaza de Armas ustedes han ido, ¿no? No han ido a la plaza de Armas. Las bancas, habían bancas, toditas tapadas. Todo el centro de Piura. La iglesia catedral queda como a esta altura de escaleras. El puente por el que ustedes han tenido que pasar, del Open Plaza, todo lleno. Desde un avión se veía, dijimos, se cayó el puente, porque no había puente. Y era de que sobrepasaba el agua. Sí, y lo había tapado. Wow. Era una sola manta que se veía, ¿no? Desde antes y después del puente era una sola manta que se veía de agua. Un río totalmente molesto, creo yo, porque nos hizo desastre y medio, ¿no?